Bien amigos, ya se encuentra con nosotros la doctora Jessica Ambía Torres. Ella es médico cirujano general y trabaja actualmente en el Hospital Alberto Sabogal del Callao. Es un gusto recibirte, Jessie, en el programa. Bienvenida, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, un gusto nuevamente encontrarnos. Vamos a conversar hoy día sobre un tema interesante. Vamos a orientar a la población y a todos tus televidentes sobre una enfermedad emergente a nivel nacional y a nivel mundial que está cobrando mayor importancia y de lo que la gente también se está interesando más por las complicaciones que trae, ¿no? Este es el caso de la obesidad. ¿Qué características tiene la obesidad? Bien, vamos a tener en cuenta que la obesidad es un incremento del peso calculando el índice de masa corporal. Es decir, nosotros si calculamos el peso sobre nuestra talla al cuadrado, vamos a obtener una fórmula que es una variable que nos va a indicar qué grado de peso normal o sobrepeso u obesidad tenemos. Tenemos grados de obesidad leve, moderado y la obesidad mórbida. El caso de la obesidad mórbida es el aumento de más de 45 kilos o el doble de nuestro peso ideal. En este caso es más, un IMC más de 40, ya estamos considerando una obesidad mórbida. Más de 30 es una obesidad grado 1 y más de 35 una obesidad grado 2. En el Perú está incrementándose el número de pacientes con obesidad grado 1 y grado 2. Estos muchas veces tienen indicación de colocación de ciertos dispositivos o pueden llegar incluso a cirugía para poder tener la reducción del peso ideal y evitar las complicaciones. Correcto, y dime, ¿cuáles son las características de la obesidad? La obesidad es una enfermedad de origen multifactorial. Se ha visto que hay un gen que está relacionado a ello, que es el gen FTO. Este gen está relacionado a la masa grasa que tenemos y se encuentra también en ciertos miembros de muchas familias, que es raro encontrar un paciente con obesidad grado 2, 3 u obesidad mórbida que esté aislado del núcleo familiar. Muchas veces esto viene relacionado en el entorno familiar. Está relacionado también a la conducta alimentaria, a la ansiedad, a la baja saciedad con la comida. Ellos tienen poca saciedad en comparación con los pacientes o las personas normales. Ellos tienen ansias de comer y no satisfacen esa necesidad. Entonces se ha visto que este origen, la fisiopatología de la obesidad es multifactorial y presenta cierta predisposición genética en muchos núcleos familiares. Este problema es endémico a nivel mundial y se está cobrando más importancia en el tratamiento. Estamos relacionados también a distintas enfermedades. Justamente eso, ¿a qué enfermedades se relaciona? ¿Cómo se asocia a la obesidad? Está relacionado al síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Está formado por 3 enfermedades importantes: la diabetes mellitus, la resistencia a la insulina, que es parte de la diabetes mellitus, la dislipidemia y la hipertensión. Estas 3 enfermedades son claves o forman parte del síndrome metabólico, que es lo que caracteriza al paciente obeso, ya sea joven o un paciente adulto o un adulto mayor. Este conjunto de problemas son los problemas tronculares y las características principales de los pacientes obesos. ¿Cómo tenemos también a nuestros pacientes obesos? ¿Cómo los caracterizamos? ¿Cómo los evaluamos en consultorio? Pacientes, mujeres con un perímetro abdominal de más de 89 centímetros o pacientes varones con perímetro abdominal de más de 110 centímetros. Ahí ya tenemos que parar las orejas y darnos cuenta de que estamos frente a un paciente con obesidad. Incluso en casa también pueden coger el centímetro y medir. Si la dama presenta un perímetro abdominal, es decir, la cintura de más de 89 centímetros, y el varón presenta un perímetro abdominal de más de 110 centímetros, y estamos hablando de un paciente obeso y tenemos que cuidar este triángulo, ¿no? El síndrome metabólico: dislipidemia, resistencia a la insulina y el riesgo de hipertensión. Muchas veces estas características o estas enfermedades están pasando desapercibidas. El paciente dice que de pronto debuta con alguna de estas patologías. No es así. El paciente ya tiene de manera silenciosa
estas enfermedades que se vienen desencadenando poco a poco y cuando debutan es cuando ya el paciente llega a una crisis o ya el cuerpo no resiste más y presenta más síntomas de esta patología, ¿no? Pero silenciosamente en estos pacientes vamos a encontrar estas tres enfermedades: resistencia a la insulina, dislipidemia e hipertensión, que puede ser silente, pero que hay que buscarla. O sea que esa, la del gordito, de la gordita feliz, no es tan cierto, ¿no? Ese gordito ya tiene que estar bien preocupado. Sí, el exceso en cualquier cosa no es bueno, ¿no? Los gorditos felices no siempre son felices. Tienen de fondo a veces algunas enfermedades como la ansiedad y en ellos tenemos que estudiar, buscar estas patologías. El médico tiene que buscarlas porque no se... Quizás la hipertensión no se va a notar en las primeras medidas, uno se puede medir en casa, puede tener una lectura buena de presión, 120/80, pero el paciente silenciosamente está desarrollando cuadros de hipertensión silente. Eso se puede encontrar de repente en tomas en la mañana, primera hora del día, o las tomas tienen que ser durante varios días para recién llegar a una lectura correcta de la presión. Así también los controles de sangre, midiendo valores de colesterol, triglicéridos, y para el tema de la resistencia a la insulina, el tema en la toma de la glucosa en ayunas, en los controles de sangre de la mañana, son esos exámenes los que nos van a orientar a buscar estas enfermedades en estos pacientes que tienen obesidad, ¿no? Si uno no los busca, pues no los va a encontrar y los pacientes van a pensar que son gorditos sanos. Y no es así, ¿no? Conforme pasa el tiempo, el paciente obeso va desarrollando aún más las enfermedades conforme va subiendo de peso también, y llega un momento en el que estas enfermedades se hacen evidentes, ¿no? Y sin embargo, esto se ha podido prevenir y se ha podido evitar e iniciar un tratamiento precoz para evitar las complicaciones. Ahora que se dio y menos mal ya está pasando el COVID, tengo un amigo que hablé por teléfono con él y de un momento a otro me dice, Marino, ya pasé por la COVID. ¿Cómo? Le digo, gordo y diabético. ¿Qué tal? Asintomático. O sea, se salvó el gordito. Felizmente. Bueno, en buena hora. La COVID pues ha sido muchas veces una enfermedad en la que los pacientes dicen ellos que a raíz de eso han debutado con diabetes o han debutado con hipertensión o les han diagnosticado algunas enfermedades, cosa que no es tan cierta porque de repente la COVID ha permitido que estando en el hospital o estando bajo control se noten estas enfermedades o que se estudien y se inicie un tratamiento, ¿no? Pero estas patologías tienen una evolución de más o menos 5 a 10 años antes de presentarse, ¿no? Entonces ya eran pacientes que en algún momento iban a hacer síntomas de esta enfermedad, pero al estar con COVID o al estar con alguna patología hospitalizados, se ha diagnosticado de manera pronta, ¿no? Pero sí, pues Y dime, ¿y cuál muchos es el tienen esta... tratamiento de la obesidad? La obesidad es una patología que, como la medimos en grados, hay 3 tipos, tenemos distintas formas de abordarlo. El tratamiento puede ser farmacológico de inicio, sin embargo, se ha visto que en los pacientes alrededor de los 35 años, 35 pacientes jóvenes hasta los 55 y de 55 a 74, si se maneja la obesidad de manera apropiada, si se le da tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico, se reduce la mortalidad a largo plazo. Estamos hablando de pacientes que tratamos entre los 35, 55 hasta los 74 años. Si le manejamos la obesidad, tenemos una disminución de la mortalidad de hasta un 12% en estos pacientes. Entonces, es importante porque la obesidad es una condición proinflamatoria en todo momento. Al ser proinflamatoria, el cuerpo se encuentra en un estado de estrés. El estrés desencadena enfermedades y es un alto porcentaje de pacientes obesos que desarrollan cáncer o cuya alteración predispone a mutaciones genómicas que
causan células anómalas o crecimiento anómalo de las células. Y ahí es donde estos pacientes tienen más riesgo de cáncer de colon, cáncer de estómago, las mujeres más riesgo de cáncer de endometrio por el aumento de secreción de estrógeno, cáncer de mama. Entonces, son muchas enfermedades las que puede causar la obesidad y que podemos prevenir. El tratamiento de inicio es consultar con el especialista, ya sea un gastroenterólogo o un cirujano, y si el paciente de inicio el tratamiento farmacológico, que es el que se inicia, tratamos primero la dislipidemia, la hipertensión y la resistencia a la insulina. Muchas veces el paciente pues inicia con metformina para el tratamiento de la resistencia a la insulina. La hipertensión se empieza a manejar, así como el riesgo de dislipidemia o ya atorvastatina o bajar la hipertrigliceridemia, ¿no? Iniciamos con el tratamiento farmacológico. Y lo más importante, la modificación de los estilos de vida y el ejercicio. Tiene que cambiar los hábitos y concientizar al paciente, porque de nada sirve brindar el tratamiento si no va a cambiar el estilo de vida, si no va a cambiar la dieta o si no va a cambiar de fondo lo que le está ocasionando la obesidad, ¿no? Eso de inicio. Luego el tratamiento farmacológico, si este no nos está dando buenos resultados, pasamos al tratamiento, ya los procedimientos, ¿no? Los gastroenterólogos manejan el balón intragástrico. Tenemos las tres opciones. Ya sea, podemos empezar con el balón intragástrico, que es lo que ellos pueden colocar, son dispositivos que ingresan al estómago, aumentan su volumen y restringen así el tamaño del estómago. Con esto puede estar indicado pues, a pacientes con obesidad de grado 1 hasta de inicios en grado 2 y que el paciente lo tolere, ¿no? Después de ello, si el paciente tiene obesidad de grado 2 a 3 y es un paciente obeso mórbido, ya pasamos al procedimiento quirúrgico, que pues pueden ser de dos tipos, y es la restricción ya del tamaño del estómago, seccionando una parte del estómago, y queda pues como, queda mucho más delgado y la cantidad de comida que puede ingerir el paciente es mucho más limitada, y este procedimiento quirúrgico tiene mucha más duración que el procedimiento endoscópico del gastroenterólogo, ¿no? Pero cada uno de estos procedimientos pues tiene sus indicaciones y lo tiene que orientar el especialista. ¿Este procedimiento lo hacen ustedes? El procedimiento quirúrgico, sí. El procedimiento quirúrgico es el que se denomina ya sea una manga gástrica, que es seccionar parte del estómago, o un bypass gástrico, que también es seccionar parte del intestino y realizar una anastomosis, que es un procedimiento que se realiza en sala de operaciones y lo realiza cirugía general, ¿no? El paciente obeso, cuando ya se somete a este tipo de procedimientos, concientiza realmente la importancia de su salud, y al ver los cambios, porque los cambios se ven a partir de la primera semana, el paciente ya empieza la reducción de peso y dura entre 2, 3, 4 semanas hasta los 6 meses, que sí se ve la reducción considerable de peso, bajan de 20 hasta 30 kilos. Claro. Y tratamos también enfermedades, la hipertensión se llega a controlar, el corazón ya no sufre para botar toda la sangre hacia el cuerpo, ya no sufre, que hemodinámicamente el paciente mejora, la presión baja. Los pacientes obesos sufren de apnea del sueño, muchas veces ellos duermen y al estar echado, esta posición impide que el tórax se amplíe totalmente y tienen periodos en los que no respiran. Muchas veces, si han escuchado a los gorditos, roncan y hay episodios en los que se quedan sin respirar. Entonces, esos periodos de apnea pueden predisponer al paciente a enfermedades cardiovasculares, y eso es importantísimo porque la apnea se reduce bastante con el procedimiento quirúrgico. La banda gástrica reduce la apnea, el apnea del sueño, baja el colesterol. Hay pacientes que utilizaban insulina que luego de someterse a este procedimiento ya no la necesitan porque los niveles de glucosa están disminuidos. Entonces, son cirugías que realmente tienen buenos resultados y que es para pacientes pues, que realmente consideran y toman en serio su salud, ¿no? Jessy,
¿qué recomendaciones le das a la audiencia? Pues recomiendo que primero en casa mantengan hábitos saludables de alimentación, hábitos de vida, el deporte es muy importante y considerar en casa si hay riesgo de obesidad. De repente medirse con el centímetro, la cintura, y si por allí vemos que el paciente está con sobrepeso, modificar los estilos de vida. Pero si ya vemos que papá, mamá, los abuelos sufren de dislipidemia o tienen la presión variable con algunos picos altos o la glucosa está por encima de 100 o bordeando los 100, pues vayan al especialista para que les brinde una orientación y que si ya han medido el peso sobre la talla al cuadrado y el IMC, es decir, el índice de masa corporal sale por encima de 30 o de 35, acuden con el especialista porque van a requerir tratamiento y de ustedes depende definir a qué tratamiento quieren someterse y concientizar la necesidad de estar bien y de la salud, ¿no? Que es lo más importante. Muy bien, Jessy, muchas gracias pues por esta ilustración y será hasta una nueva oportunidad. Sí, y ya estaremos conversando, concienticen bien. La comida peruana es muy rica, pero también tenemos que cuidar nuestra salud y el cuerpo nos tiene que durar muchísimos años y hay que cuidarlo. Gracias, ok, muy amable. Hasta otro momento. Cuídense mucho. Hasta luego.